¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches, por donde quiera que nos estén viendo. Un gusto tenerles nuevamente en este miércoles de Educaréis. Hoy tenemos una charla bien interesante sobre lo que creemos natural no siempre lo es, claves para comprender la construcción social del género. Y nuestra invitada de hoy es la doctora Pamela Caruncho Franco. Ella les voy a leer una semblanza breve de ella para que le conozcan. Es chilena, es doctora en género por la Universidad Autónoma de Madrid, España. Es profesora de filosofía por la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación en Chile. Sus temas de investigación han sido violencia de género, epistemologías feministas, educación y género. Es relatora experta en transversalidad de género para las y los funcionarios públicos en diversos ministerios y subsecretarías. Ha realizado asesorías en género, diagnósticos y transversalidad en diversas universidades públicas de Chile y ha ejercido docencia en Chile como en el extranjero. Es un honor y un gusto enorme tener eh, una charla con Pamela. Ella, pues como vive en Chile y este horario ya no le es tan cómodo, decidimos hacer la grabación de esta intervención. La voy a compartir para ustedes y espero que pongamos mucha atención a lo que ella nos va a contar. Hola Claudia, primero que nada, muchas gracias por invitarme a esta conversación, a estos relatos, a este canal que me parece súper necesario, educativo, didáctico para toda la región de México y no solo de México, sino que para Latinoamérica en cuanto a lo que el profesorado en sus distintas áreas, líneas, digamos, preescolar, primaria, secundaria o superior, técnico, debiera escuchar y tener a la mano, sobre todo por la cantidad de información, de relatos, de textos, de posibilidades didácticas que aquí se muestran, se dialogan, se enseñan y se socializan con el resto de los y las colegas que desde sus distintos lugares, me imagino, desde su lugar específico, su territorio, sus saberes situados, puedan entonces utilizar esta batería de herramientas que se les entrega toda la semana y se pueda mejorar, dialogar y así pensar en una educación sexual integral para todas nuestras infancias y juventudes que son tan necesarias porque ello evitaría una cantidad importante y no menor de problemas que tenemos en las escuelas, en los espacios de enseñanza, que es el cuidado y el autocuidado, ¿no? Pero para tener llegar a los cuidados, a una educación sexual integral, a una mirada mucho más amplia y pluralista del ser, de las cosas, de lo vertiginoso y la actualidad, de lo que sucede con las infancias, con las adolescencias, con las juventudes, hay que también hacer la vista atrás o quizás ampliar el foco de la mirada y reconocer algunas claves que esta tarde yo les vengo a compartir para claves que nos van a servir para entender por qué se produce esta asimetría, esta desigualdad post 8 de marzo, que hemos vivido esta conmemoración en todos los rincones, en todas las capitales, en todas las
provincias del globo, conmemorando cada año esta fecha del 8 de marzo, que en el contexto chileno, digamos, la consigna fue ni un paso retroceder, avanzar 100 uno, ¿no? Si en un contexto también donde que nuestros gobiernos que asumen próximamente tienen una marcada línea conservadora, restringiendo los derechos de las mujeres, volviendo los derechos de las mujeres y de la reproducción, y reproducción asistida, diversidad sexual, echando un poco, desconociendo, no, todavía no lo tenemos tan claro, pero siempre levantando bandera pro familia, entendiendo la familia como esa conceptualización de 1950, ¿no? Antes de la Guerra Fría inclusive. Entonces, en ese contexto yo lo que les quiero convidar les quiero compartir un poco es que miremos este estado de cosas, que miremos el estar en el mundo, que miremos desde dónde se sostienen estas dinámicas sexoafectivas, estas identidades, ¿no? ¿Cuáles son los marcos que posibilitan que todavía exista una jerarquía en los sexos, que exista violencia de uno sobre el otro, primeramente, que exista esta asimetría, esta desigualdad tan evidente, ¿no? Todavía al tiempo que vivimos. Y para ello, yo les quiero compartir una pequeña presentación, claves, ¿no? Claves para esta comprensión mínima que queremos, que necesitamos tener en el sentido de entender de dónde vienen las violencias, las desigualdades, por qué persiste y aumentan en muchos casos las reacciones frente a las diversidades, las mujeres, las infancias, etcétera. Entonces, yo lo que les vengo a compartir es algunas claves, entendiendo por clave una suerte de llave que te permite abrir una puerta donde a su vez hay otras puertas, entendiendo también la clave, la llave como, y la puerta como una pregunta que posibilita otras preguntas más, ¿no es cierto? Y el preguntarse nos permite entonces reflexionar sobre aquello que nos rodea, reflexionar sobre las causas y los efectos, sobre los movimientos micro y macro, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, en estas claves yo determiné, si ustedes se fijan, eh, eh, unos dos, cuatro, seis claves o seis preguntas, seis llaves que hay que mirar para entender la construcción social del género. ¿Por qué está construido así? ¿Por qué a partir de esa construcción se ejercen las violencias, se mantienen en muchos casos, se quieren quitar los cercos que algunas queremos quitar los cercos que impone el sistema sexogénero y otros quieren volver a ponerlo, a retrotraerlo como se han venido luchando desde el siglo XIX, ¿no? Entonces, lo primero es el concepto o entender la palabra naturaleza, lo natural. ¿Qué es lo natural? Yo soy una persona normal, natural, asociar inmediatamente algo, lo normal como lo natural. Ya todos los pensadores, las pensadoras de finales de los 70 del siglo pasado, pusieron en cuestión muy fuertemente esta concepción, este término, ¿no? La normalidad, lo natural, los anormales. Michel Foucault ahí tiene una gran bibliografía respecto de entender lo que es distinto de esta normalidad psiquiátrica, psíquica, social, económica, política, etcétera. Pero hoy día asistimos a un contexto donde parece que lo normal o lo natural se mueve todos los días, cambia vertiginosamente y quedamos, mucha gente queda al margen o queda muy descolocada con este movimiento tan rápido de lo natural, de entender la identidad, cómo se entiende hoy día la identidad, el género, el sexo. Y me quiero detener aquí mucho en la palabra construcción, ¿no? Que yo creo que asistiendo al tiempo en que estamos, siglo XXI, ¿no?
ya un cuarto de siglo, el siglo XXI, el término, el eje que va a movilizar toda la discusión epistémica, valórica, moral, jurídica, finalmente, va a ser el término construcción, ¿no? Cómo construimos un estar en el mundo de manera colectiva, de manera individual, de manera singular, de manera agrupada, entendiendo la pluralidad, etcétera, ¿no? Entonces, primero esto, quiero que nos centremos en esta primera parte, en esta primera clave, que es poner en cuestión lo que entendemos por natural, que al día de hoy pareciera muy de perogrullo, pero saliendo a la calle, eso, tomando un bus, un metro, escuchando las conversaciones, uno se da cuenta que en realidad lo natural no es como la academia cree que ya superó ese término, ¿no? A pie de calle todavía las personas están entendiendo natural por normal, normal por positivo, positivo por bueno, bueno por ejemplar, y todo lo que sale de esa normalidad, por lo tanto, entonces, terrorismo, es violencia, es inseguridad, es marginación, etcétera, ¿no? Entonces, creo que hay que poner en cuestión ese término y conversarlo con la gente a pie de calle, ¿no? Conversando esta terminología, ¿no? Y en ese sentido, vamos a revisar, entonces, en tanto natural, ¿qué vamos a entender por estos términos? Identidad, género, sexo y construcción, ¿no? Luego, una segunda clave que me gustaría compartir con ustedes, voy a ir más rápido por el tiempo que tenemos, es que si ponemos en cuestión siempre, estamos siempre dudando de qué es lo natural, de qué se dice cuando se habla de algo natural, nos vamos a dar cuenta, revisando estas concepciones, que lo natural no siempre es lo que ha sido, ¿no? No siempre, no es una figura fija, perpetua, única, indivisible, ¿no? Sino que es movible, es plástica, tiene otras dimensiones, adquiere otras formas en otros momentos, en otros lugares, ¿no? Tiene otras texturas, otros colores, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué siempre habíamos entendido lo natural como algo bueno, positivo, idealizado, celebrado, ¿no? Porque aquello es bueno en contraposición con todo lo negativo, lo opuesto, la oscuridad, el desorden, la no celebración, ¿no es cierto? No celebración de una vida lineal como lo posibilita el sistema sexogénero, ¿no? Nos van a decir las autoras, y aquí es otra clave, ¿no es cierto? Que es el sistema, hay un sistema sexogénero que organiza y ordena el estar en el mundo y a todos nos sitúa en distintos lugares en el contexto social, ¿no? Eso es lo que vamos a llamar las representaciones sociales. Por lo tanto, otra clave que aquí va a aparecer es, ok, observemos las representaciones sociales, que en la mayoría de las sociedades están muy determinadas en cuanto a los roles, ¿no? Que si bien no está escrito en piedra, pero sí parece un rol de una consigna asignada desde el día uno en que cada uno viene al mundo, ¿no? Si tú has nacido mujer, con un cuerpo de mujer, por lo tanto, tu identidad va a ser de mujer, por lo tanto, tus roles tienen que ser esto, otro, tú tienes que maternar, ser madre, ser cuidadora, tener un carácter afable, etcétera. Lo mismo si eres hombre, vas a ser el proveedor, eres un macho que no pide permiso, que llega y toma, ¿no? Que tiene el derecho de propiedad por ser macho, etcétera, etcétera. Aquí vamos a ver cómo las representaciones sociales de una sociedad van determinando también los niveles de desigualdad, de jerarquía, de violencia entre unos y otros, ¿no? Entonces, a partir de estos ejes hay otra clave que es la clave, la socialización diferenciada, ¿no? Tenemos una vez que nos asignan con un rol que tenemos que representar a lo largo de la vida, ¿no es cierto? Para identificarnos, que lo vamos a ir viendo, viene lo que también sobre todo la psicóloga, la psicoanalista, viene trabajando ya desde el siglo pasado, el concepto de socialización diferenciada, ¿no? Vamos a ver que esta clave nos va a permitir darnos cuenta que se impone ante nosotros una estructura, una malla pesada, dura, invisible, que nos socializa, que nos
nos permite estar en comunidad con otros y otras en el espacio público, pero diferenciadamente en tanto mujer has nacido, en tanto hombre has nacido, ¿no? Y entonces se instala por el hecho de haber nacido con esta condición, con este fenotipo, con estos genes, con esta corporalidad, me educan entonces el sistema sexo-género, me va a educar diferenciadamente como a un varón, porque los varones son más expansivos, más kinestésicos, les tienen más, hay más autoestima para salir a la calle y enfrentarse a otros. En cambio, las mujeres no, ¿no? Hacia el interior, más delicado, enseñan de pequeña que no hay que ser tan expansiva como si los varones, etcétera. Y eso va mermando muchas veces la autoestima, va mermando la autoestima de las propias infancias, de las propias niñas, que muchos estudios nos dicen que a los 7 años ellas determinan si son buenas o no para la matemática, por ejemplo, y eso lo refuerza un sistema sexogénero. ¿Lo refuerza con qué? Con los estereotipos de género. Entonces, otra clave aquí importante es mirar cómo los estereotipos de género se universalizan, fíjense, en los continentes, en las distintas sociedades, en los distintos idiomas, en los distintos territorios, como son muy pocas sociedades donde yo podría decir quizá y las antropólogas aquí me ayudarán, ¿no es cierto?, las sociedades precolombinas, los pueblos primitivos que conservan ciertas estructuras dinámicas que no la teníamos no la conocíamos hasta previo la colonización, ¿no es cierto? O quizás ahí también había una estructura de diferenciación, de división sexual, pero era distinta a la que hoy día conocemos. Eso es tarea, hay muchos papers sobre eso, material escrito ya, a investigar y a mirar qué cambió, qué fue lo que hizo que prácticamente todo el globo tuviera y manejara los mismos estereotipos de género, tanto en una sociedad como otra, ¿no? Y por último, una última clave que es yo creo que es la clave de todas las claves, ¿no? Que es la capacidad de leer entre líneas la cultura que nos rodea. Y cuando digo el leer la cultura que nos rodea, es darse cuenta de quién es y quién detenta el poder. En pequeños actos, cuando estamos en una sociedad, lo podemos observar cuando en un hogar, quién sirve la mesa, quién levanta la mesa, quién lava los platos, quién hace el baño, cuando nos transportamos a otras ciudades, por ejemplo, quiénes son las personas que más conducen, ¿no? Quiénes están esperando a los niños en la escuela a la salida. Todo eso vamos a ir leyendo entonces la sociedad, cómo se van desplazando los roles, los deberes, los derechos, ¿no? ¿Quiénes son los que manejan los carros, los autos más, los índices también de jornadas laborales, de sueldo, de distribución horaria, de uso del tiempo? Prácticamente eso nos va a permitir entonces eh, empezar a entender cómo funciona un tipo de sociedad. Entonces, quiero retomar estas 7 claves un poco, 6, perdón, 6 claves que quiero dar, pero me parece que la clave más importante es esta última, ¿no? Leer el contexto, leer, como decía Paulo Freire, que me gusta mucho, ¿no? Leer el contexto antes del texto, ¿no? Con qué clave y por lo tanto, una vez que yo veo y entiendo cómo se distribuye el mercado, quiénes llegan al mercado primero, quiénes asisten al mercado, a qué hora, quiénes están sirviendo, quiénes están siendo servidos, servidas, etcétera, en mayor proporción, tanto en el mercado como en la biblioteca pública, en el banco, en correos, etcétera, etcétera. Es decir, quién se mueve en la poli, ¿no? Y entonces todo eso me va a llevar a responder las claves anteriores, a descifrar con claves anteriormente nombradas, ¿no? Los estereotipos, la socialización, las representaciones sociales, el sistema sexo-género, ¿no? Es curioso que vamos a ciertas sociedades muy racializadas, pero en la televisión o en los medios hegemónicos, la lectora de noticias es una mujer blanca, rubia y muy hegemónica, por ejemplo, ¿no? Cuando las personas a pie de calle no son como esa persona que está leyendo las noticias. Las telenovelas, las áreas dramáticas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, primero volvemos a un glosario muy elemental, muy puntual, muy preciso, que si usted habla en cualquier manual, cualquier
diccionario hoy día, van a encontrar, entonces, de qué hablamos cuando hablamos de identidad, de qué hablamos cuando hablamos de construcción. Y me detengo en la palabra identidad porque me gusta mucho desde la filosofía. Yo soy profesora de filosofía primeramente y en filosofía siempre decimos, ¿no es cierto?, que no existen los sinónimos, que cada palabra en su propia semiótica y semántica explosiona una pluralidad de sentidos que encajan de acuerdo a la necesidad de lo que se quiere expresar. Y en ese sentido, cuando buscamos la palabra identidad, por ejemplo, en cualquier diccionario, y mucho más largo en un diccionario filosófico, nos van a decir, bueno, que identidad viene de la palabra idem, que significa lo mismo. Ya los filósofos del siglo XIX, del cierre de la filosofía, Hegel nos decía que lo único, lo idéntico, que de ahí la palabra identidad, lo único idéntico a sí mismo es el sí mismo, ¿no? Es decir, no hay nada ni nadie que no eres tú, que no soy yo, que no eres tú, Claudia, otra persona, que cuando se mira al espejo, este espacio que ocupa la tierra, este aire que está respirando, estos movimientos que tienen, son únicos y irrepetibles. Es tu identidad, es mi identidad. Esta marca en el dedo, ¿no es cierto?, en el dedo pulgar, es única y irrepetible y es nuestra identidad. Nadie, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros sobrinos, van a tener ciertos rasgos también parecidos a nosotros, pero la identidad es única, ¿no? Y en ese sentido también la palabra identidad abre dos sentidos que me parece interesante revisar cuando hablamos de las identidades, de lo normal, lo natural, ¿no? Por una parte, vamos a encontrar que identidad se va a referir a la característica de una persona, ¿no? Que nos hacen percibir único e idéntico a nosotros mismos, ¿no? En mi caso es mi pelo chino, como dicen ustedes, ¿no? Es mi tipo de ceja que la comparto con mis hermanos, con mi padre. Cada gesto, cada característica me va a ser idéntica a mí misma y la gente me va a reconocer por esa característica idéntica a mí misma, ¿no? Y por otro lado, la palabra identidad, miren la paradoja, que no contradicción que aquí asistimos, es porque por otro lado la identidad también nos va a hacer referencia y nos va a caracterizar como pertenecientes a un lugar o a un grupo. Hacen que otro te perciba que perteneces o que te identificas con cierta comunidad, con cierto grupo, ¿no? Y ahí la pertenencia territorial, la pertenencia racial, ¿no es cierto? La identidad, lo que te identifica como ser mexicano, mexicana, ser chileno, ser de un determinado equipo de fútbol, ¿no? De ser de una determinada ideología o universidad, ¿no es cierto? Es decir, que te unifique con otros y te identifique en un mismo espacio y por lo tanto no te diferencie con el otro o con la otra, ¿no? Sin embargo, como decíamos en la primera sección de la palabra identidad, justamente son características que me hacen ser única, único, irrepetible, y por otro lado, entendemos identidad como perteneciente a una colectividad que me identifica como pertenencia a ese grupo social, a esa manada, a ese espacio, ¿no? Qué curiosa ahí esa paradoja, ser único e indiferenciado y al mismo tiempo pertenecer a una comunidad social, ¿no? Eso tiene que ver la identidad, cómo nos atraviesa, ¿no? Lo podemos ver y aparece mucho, por eso es muy interesante para los clubes de lectura y para el feminismo, la novela de Mary Shelley, ¿no es cierto? Frankenstein, porque justamente uno de los temas que ahí se toca, o el Prometeo moderno que se le llamó, que la modernidad toca justamente es esta identidad, de dónde soy, quién es mi padre, a quién pertenezco, quién responde por mis actos, cuando ya no hay un padre, cuando no hay una madre, ¿no? Y Frankenstein, de alguna manera, en esta fragmentación de cosas, sin embargo, se pregunta y busca al padre, que es Víctor Frankenstein, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo él quiere pertenecer a una comunidad porque se ve absolutamente rechazado porque es la otredad total, es la diferencia, ¿no? Entonces, figúrense la imagen de Frankenstein como justamente cruza este término de identidad que esta tarde les estoy compartiendo, ¿no? Por otro lado, la palabra construcción, ¿no? Que es el acto de hacer una nueva estructura,
y la vamos a ocupar mucho a partir de la posmodernidad, algunos así la llaman, a partir de la pérdida de los relatos unificados, ¿no es cierto? Se va a utilizar mucho este término construcción en términos figurativos, porque la construcción nos permite edificar nuevos conceptos, nuevos pensamientos, echar abajo cuestiones que parecían inmutables y que podían mutar, ¿no es cierto?, el mismo concepto de identidad, comprender la paradoja de su término, ¿no? Y por lo tanto construir un nuevo canon, un nuevo pensamiento, una nueva estructura, una nueva construcción histórica, por ejemplo, de la sociedad. Al mismo tiempo, volvemos a el manual más básico para entender estas claves de la construcción del género, el término sexo y género, ¿no? Que ya las teóricas feministas, filósofas, antropólogas, psicólogas, psicoanalistas, médicas, nos han planteado que el sexo es una categoría biológica que no determina tu identidad, ni tu deseo sexual, ni tu orientación, sino que es simplemente una condición biológica que se fue asignada al momento de nacer vía genética, ¿no? A través de los genes. Y las científicas nos van a decir que no solamente hay dos construcciones genéticas biológicamente, sino que hasta cinco, nos va a decir Fausto Sterling, ¿no? Y por último, el concepto de género que se ha manoseado tanto, ¿no es cierto? Y sobre todo lo ha, para variar, confundido y entremezclado con muchas cosas, las miradas conservadoras del concepto de género, han acusado de una suerte de ideología de género, simplemente porque explicamos que el género es un término que describe, que es asignado y que describe el cómo ser mujer o hombre en una determinada sociedad, ¿no? Que están determinadas por factores sociales y esta determinación ha producido mucho dolor y mucha problemática en personas que no se sienten, que no encaja y no hay una identidad perfecta entre el género y el sexo asignado, por lo tanto puedo tener un sexo femenino, pero mi género o mi identidad, mi identificación, mis orientaciones, mi identidad se construye sobre lo femenino, sin embargo mi cuerpo, mi fenotipo, el sexo es masculino y lo mismo al revés, ¿no? Entonces, lo que queremos aclarar siempre es que género va a ser una construcción social que, por eso vuelvo a la palabra construcción, que al mismo tiempo de ser una construcción, podemos deconstruir. Y eso es lo maravilloso de esta nueva conceptualización, ¿no? Que no hay nada fijo, no queda escrito en piedra. Y eso es lo más importante que hay que atender, porque lo que queda anclado, lo que está escrito en piedra, inmoviliza, paraliza a muchas personas para poder ser lo que realmente deben ser, quieren ser y pueden ser en cuanto a dignidad humana, ¿no? Entonces, estos términos, como les digo, son importantes y se sostienen sobre esta clave que les decía, que era el sistema sexo-género, ¿no? Que es un sistema que se construye a partir de las representaciones sociales, de momento que nacemos, las maternidades, las ropitas rosadas para las niñas, las ropitas azules para los niños, los cohetes, los aviones, las pelotas, todo eso es para los varones y para las mujeres van a ser las muñecas, la cocinita. Desde muy pequeñas se les va a educar y a adiestrar a las mujeres para el cuidado, por ejemplo, ¿no? Entonces se va construyendo es el sistema género a partir, el sistema sexo-género a partir de las representaciones sociales y para que también una de las fortalezas del sistema de sexo-género es la división sexual del trabajo, ¿no? Es decir, qué roles nos toca asignados en el espacio privado y en el espacio público. Ya las estadísticas no los dicen, ¿no es cierto? Las mujeres tenemos doble y triple jornada, una jornada remunerada, siempre muy por debajo de lo que ganan los varones, y una jornada no remunerada, que es el cuidado del hogar, las tareas del hogar, la ropa, la comida, el mantener una casa en rigor, ¿no? Porque para que otros salgan a trabajar, a estudiar, a construir, a hacer política, a hacer leyes, alguien tiene que tener la ropa limpia, las sábanas limpias, la comida caliente,
resguardando, pensando en la comida de la semana y del mes, y esas personas no necesariamente siempre han sido los varones, ¿no? Y por último, este sistema sexogénero que no es que yo lo sostengo, sino que yo lo inventé o lo proponga, lo propone Gayle Rubin por allá por mediados de los años 80. Ella se da cuenta cómo este sistema sexogénero va determinando y va anclando las necesidades y expectativas de hombres y mujeres, ¿no? Se sostiene además desde una heteronormatividad y exclusión, es decir, de una hegemonía heterosexual, hombre-mujer, mujer-hombre, ¿no es cierto?, donde se excluyen todas las diversidades sexogenéricas, por lo tanto, no vemos en este sistema sexogénero unas familias homoparentales, no vemos familias elegidas, sino que siempre bajo una construcción de la heteronorma, es decir, de esta construcción binaria, hombre-mujer, la mayoría de las veces muy desigual, ¿no? Entonces, las representaciones sociales, nos van a decir las autoras, es una de las claves para entender las diferencias sociales, las diferencias sexuales y las diferencias de género en cualquier sociedad, ¿no? Si ustedes se fijan en la figurita de los juguetes que le asignan a los niños, sin embargo, cada uno de ellos piensa por igualmente. ¿Qué pensaría? Dice, pensará, y él terminó, si le digo que me gusta jugar con sus juguetes. Es decir, hagamos la prueba de cambiar los juguetes, ¿no? ¿Con qué nos vamos a encontrar? A las niñas regalémosles autitos, camiones, a los niños regalemos tazas, muñecas, tablas de planchar, para que desde pequeños ellos y ellas vayan entonces adiestrándose a un mundo de adultos donde la división sexual de las tareas, tanto privadas como públicas, la diferencia sea cada vez menor y en lo ideal sea igualitaria, ¿no? Son las representaciones sociales asignadas desde el principio de los tiempos las que hay que deconstruir y asignar otras ¿para qué? Para ir bajando las tasas de violencia, para ir bajando las tasas de desigualdad, para ir accediendo a una igualdad sustantiva en deberes y derechos entre hombres, mujeres y diversidades. ¿Mm? Por último, siguiendo en esta línea, la socialización diferenciada. Si tenemos las representaciones sociales que nos asignan determinados roles durante lo largo de la vida, esa asignación se ve mucho más marcada con la socialización diferenciada. Nos van a decir las autoras, principalmente psicólogas, que esta socialización diferenciada se inicia en la vida social y cultural influida por agentes socializadores que no necesariamente son la escuela las refuerza. Sin embargo, es en el hogar, en esta primera socialización, donde somos recibidos, donde se van adquiriendo las identidades diferenciadas. Que comamos en mi familia, por ejemplo, un tipo de carne no comíamos por una cuestión religiosa, o en tales casas no se come tales mariscos porque al papá no le gustaba, entonces nadie más comía, no probamos hasta muy tarde tal o cual comidas, todas esas se aprenden en el espacio primero al cual somos recibidos, al cual llegamos, los estilos cognitivos, las formas de pensamiento, el respeto por el otro, las burlas, los sobrenombres que se ponen en los hogares primero, la falta de autoestima de las niñas y la potencia de autoestima de los niños, o al revés, no, la falta de autoestima de ambos porque tenemos figuras o representaciones adultas que fueron muy duras al momento en que estamos creciendo, ¿no? Entonces, en ese lugar adquirimos los códigos actitudinales, conductuales, los códigos axiológicos, nos damos cuenta qué es lo bueno y qué es lo malo, de cuándo nos reímos con burla y cuándo nos reímos con otros y no de otros, ¿no? Y ahí hay una diferencia moral que la aprendemos desde bien pequeños, ¿no? Es nuestro lugar primero quienes nos entregan esta socialización diferenciada y que se va marcando y se va estereotipando a lo largo de la vida con la escuela, con la publicidad, con los medios de comunicación, con el espacio público, etcétera. Aquí hay una imagen, por ejemplo, de un artista japonés que justamente revisa en los juguetes o en el regalo que se le da a los niños y niñas
cómo se va marcando la diferenciación socializada desde el minuto uno que somos nacidos al mundo, ¿no? La niña todo rosado, el niño todo celeste, los tipos de juguete, las marcas, los roles, ¿no? Lo que le corresponde a uno y lo que le corresponde al otro hacer durante esos tiempos. Finalmente, los estereotipos que se van reforzando en los espacios sociales, en la escuela, el instituto, el bachillerato, los trabajos en la escuela social, los clubes, etcétera, donde se van marcando ciertos estereotipos que afianzan a unos y debilitan a otros, ¿no? Por ejemplo, si ven aquí en este estereotipo donde se señala aquí, también esto es una artista china que va buscando imágenes estereotipadas de hombres y mujeres, que en este caso, por ejemplo, las preferencias sexuales, cuando el estereotipo es que las mujeres cuando tienen relaciones sexuales y se involucran amorosamente, es porque hay un vínculo amoroso, afectivo importante. En cambio, los hombres, esa no tiene mayor importancia, solo un uso del cuerpo y las mujeres está potenciado más que nada la afectividad, el vínculo, y eso hoy día claramente ustedes me van a decir, eso no sucede por los cursos del poliamor en ciertas juventudes. eh, Sin embargo, cuando nos metemos a Tinder y miramos los gustos y las preferencias de las personas, los hombres inmediatamente ahí ponen, yo busco una relación rápida, pasarlo bien, y las mujeres buscan más vínculos, ¿no? Ahí está marcado el estereotipo. Cuando pasa al revés, cuando una mujer, que ya lo está haciendo, buena parte de las jovencitas sobre todo, cambia el rol, también hay estereotipos, ¿no? Es decir, todavía no logramos quitar estereotipos porque si quitamos algunos, bueno, se ponen otros. Y entonces eso habla también del tipo de sociedad a la que asistimos. Lo mismo acá, si ustedes se fijan, cuando un hombre se mira al espejo y aunque esté un poquito más rellenito, más grande, se ve perfectamente normal y seguro. Sin embargo, una mujer que se mira al espejo todos los días se encuentra algo. Se encuentra más canas, más pelo en la cara, más arruga, más ancha, que puede no ser cierto para nada. Tenemos toda la evidencia de nuestros estudiantes que tienen enfermedades asociadas a la alimentación desde muy temprana edad, ¿no es cierto? Todo esto es justamente parte del estereotipo. Y cuando miramos los estereotipos sociales en las sociedades en las cuales asistimos, habitamos, nos vamos a dar cuenta que lamentablemente son todos muy homogéneos. Es decir, vemos a Dua Lipa en todo el globo, todas. Entonces hay una reproducción y una imitación de esta cantante, ¿no es cierto? Taylor Swift, tal y cual. Nos vemos representaciones diversas, locales. Me cuesta ver hoy día, y las invito a mirar representaciones locales que no atraviesen continentes ni países, ¿no? Que tengan potencia de autoestima, tanto para ellas como para ellos. Vamos a encontrar muy pocas. Y por último, y con esto ya vamos cerrando, leer en la cultura que nos rodea, como les decía, porque todo lo que hemos hablado anteriormente, estas claves anteriores, nos van a obligar a mirar entonces cómo se mueve el poder, quién detenta el poder en las relaciones, en las sociedades. Claramente, hoy día en el globo los hombres ganan un tercio más que las mujeres por cualquier faena, cualquier función y cualquier actividad, por los mismos años de trabajo, de estudio, etcétera. Y entonces ahí nos vamos dando cuenta de nuevo que por qué ese patriarcado detenta el poder, qué significa tener el poder, qué pasa cuando en una relación, en un matrimonio, en un habitar juntos, la mujer es la que gana más dinero que los varones, que ya está sucediendo en muchos casos, ¿no? Por las crisis económicas a las que asistimos, sobre todo en el sur del mundo. Eh, ¿Qué pasa ahí con la autoestima de los varones? ¿Qué pasa ahí con el poder? ¿Qué pasa cuando las mujeres salen todas a la calle a exigir que sus derechos se mantengan y que no haya retroceso? Algo se moviliza en los espacios políticos, algo se moviliza en el Congreso, en los senadores, en los diputados. ¿Por qué? Porque el poder ahí se detenta en un grupo, en un colectivo que son las mujeres, ¿no? Entonces, observemos cómo son las relaciones de género, cómo el poder se detenta en unos más que en otros, cómo el poder se transfigura, se moviliza, como nos enseña Foucault, ¿no es cierto? Y observar que esa simetría de poder, mientras más corta
mientras más se estrecha entre uno y otro, tú vas a observar que se va produciendo una baja de violencia en todos los sentidos, pero también una baja violencia hacia las mujeres. Cuando hay una comprensión de que las mujeres son sujetos de derecho y que tienen poder y voz, esa simetría se va haciendo más equilibrada. Y buscamos lo que finalmente los feminismos y todas las feministas en todos los rincones y en todas las lenguas aspiran, que es a la igualdad sustantiva, no meramente formal. ¿Ok? Bueno, con esto, con estas claves entregadas en este rato, no me quiero extender mucho más. ¿Qué te pareció estas claves? Por cierto, hay muchas más, pero estas te posibilitan otras preguntas, te dan otras llaves y pueden parecer muy básicas, pero son muy necesarias a la hora de entender las jerarquías de los sexos, ¿no? La desigualdad, principalmente. Muchas gracias, Pam. Sí, sí me parecen muy interesantes. Las has entregado de una manera excelente. Podemos pensar en que encontramos claridad en cómo se estructuran estas diferencias, estas asimetrías, estas jerarquías, y en esa parte es donde me parece que si el sistema sexogénero es un conjunto de disposiciones creadas históricamente por la actividad humana en diferentes contextos, en diferentes lugares, ¿qué otras figuras posibles imaginas que pudiéramos construir colectivamente si logramos deconstruir las jerarquías y las asimetrías? Fíjate que yo creo que la tecnología hoy día nos posibilita acercarnos a un equilibrio o acortar esta jerarquía. Yo creo que posibilita en tanto, ahora mismo, cómo nos estamos comunicando, quién nos está escuchando, ¿no es cierto? En cualquier lugar, en un teléfono, en un computador, en una hora, en un uso distinto, en el futuro, etcétera. Creo que la tecnología y la información filtrada, la información compartida, verídica, no, porque hoy día tenemos ese problema que se lanza una cantidad de información falsa para de alguna manera enredar a la gente, confundirla con estas conceptualizaciones que no son fáciles, ¿no? Yo creo que eso nos va a permitir tener conversaciones desde la tecnología, pero también, por eso hablo mucho de salir a la calle, a pie de calle, escuchar lo que dicen en el metro, participar en una reunión de vecinos, y plantear de alguna manera esta asimetría que nos van a permitir en esa pluralidad de sensaciones, de emociones que tienen las personas, nos van a permitir crear otras figuras encontrarse de nuevo, a partir de las pluralidades, insisto, nos van a permitir hacer otras configuraciones, entender otras identidades. Eh, no sé, algunos van a llegar más tarde a justificar, pero nos van a por lo menos entender para vivir en un espacio más armónico, porque tenemos una mitad de la población no menor que lo que quiere todo el tiempo es beligerar sobre esas identidades, ¿no? Golpear, machacar, insultar gratuitamente, ¿no es cierto? Y hemos trabajado tanto, y estamos trabajando tanto, tantos años, todo el tiempo, sobre todo las pedagogías, lo que significa educar desde ese lugar, para que, curiosamente, una buena parte de la población hoy día queda todo lo contrario. Entonces, hay algo, no nos estoy responsabilizando como educadoras, como educadoras, como pensadoras, sino que estoy invitando a pensar qué es lo que no nos permitió acercar a este grupo reaccionario, que son muy jóvenes, muchos de ellos, que sustentan y alaban argumentos y raciocinios de gente mayor, violenta, y que a la evidencia de todos los actos está absolutamente desquiciada, ¿no? Entonces, claro, podemos configurar crear otras construcciones, sin duda, pero al momento en que nos sentemos a conversar en esa pluralidad, a filtrar esa información que no es ideología, sino que salva vidas, salva la vida de hoy día un joven trans, una chica trans en un pueblo perdido, en cualquier lugar del globo,
que pueda escuchar estas palabras y decir, lo que a ti te pasa no tiene que ver con la normalidad, no estás enfermo, enferma. Y hay, habemos una serie de personas y agrupaciones que te podemos recibir, te podemos orientar, pero tu vida vale porque tu identidad es única y repetible. No, no la pierdas, es lo único que tienes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que es esto? Estamos construyendo para la paz finalmente. O sea, se abre una cantidad de estructuras, es decir, y demoler esa estructura genérica que nos contaban en los años 80, deconstruirla para construir otras configuraciones que nos posibiliten sociedades más armónicas, más comprensivas en la diferencia, porque no somos iguales, claramente, pero en esa pluralidad entendernos, en esa pluralidad respetarnos y bajar la violencia, bajar el odio, finalmente que otros nos quieren inocular, porque nosotros a pie de calle no estamos odiando, queremos resolver el fin de mes, la gente en el bus quiere llegar a su casa y quiere descansar, abrazar a su hijo, a su gato, a su perro, ver a su abuelo. Es tan sencillo como eso, ¿te fijas? No, no estamos trayendo una ideología de destrucción masiva, no tenemos armas de destrucción masiva. El feminismo lo que más ha hecho es posibilitar la vida a las personas que quitárselas, ¿no? Entonces, luchamos en una posición de discursos que a esta altura del siglo es como tenemos que volver a retomar desde el minuto cero, sí, lamentablemente, porque tenemos medios de comunicación que están todo el día, tenemos asociaciones, tenemos radios, tenemos colectivos de hombres que se juntan, de personas que se juntan para hacer el daño a otros, ¿no? Para engañar, para asesinar, para matar, para que participen en redes de esclavitud. ¿Te fijas? Ese es el mundo. Pero bueno, también tenemos estas brochas de esperanza, es decir, si nos sentamos a mirarnos a los ojos, a respetarnos y a decir, esta es mi identidad y te respeto por ello y qué rica es tu identidad, aprendamos unos de otros, enséñame lo mejor que tú tienes y te voy a mostrar lo mejor que yo tengo. Y corríjame cuando me equivoco, porque todos somos humanos, ¿no? Entonces, creo que se pueden hacer otras configuraciones, pero cuando nos sentamos a dialogar de manera propositiva, ¿no? Y que es tan urgente hoy día. Sí, acá mucho recomendamos siempre como la escucha activa, el mirar al otro, a la otra, para poder avanzar en esta deconstrucción y reconstrucción de diferentes formas de comunicarnos, de tratarnos. Oye, y por ejemplo, en esta revisión histórica que tenemos sobre la división sexual del trabajo, donde el trabajo reproductivo ha sido, eh, Es pues, más evidenciado nada más, pero no sí, remunerado, ¿no? El reproductivo, gracias mamá, gracias el Día de la Mujer, sin usted las canciones de Arjona, ¿no es cierto? Es decir, ya gracias, pero no es amor, es trabajo no pago, ¿no? Y ya nos viene a decir Silvia Federici en este libro muy interesante, cuando ella, El Calibán y la Bruja, donde ella nos habla de que la transición del medioevo a la modernidad, es decir, al capitalismo, es esta quema con se ficha, o se marca en la historia con esta gran quema de brujas, ¿no? Porque eran mujeres que querían empezar a tener cierta autonomía, salir de la condición feudal, eran mujeres científicas que en sus huertos buscaban, eran unas merlinas, ¿no? Para problemas para la matriz, el tema de los abortos, el cuidado de las mujeres. Entonces, estas mujeres, primeras químicas y merlinas, fueron desaparecidas, que podían optar a un terreno, a una autoridad, ser propietarias. Ella lo describe muy bien, ¿no? Cómo el capital con este gesto hace y cimenta la división sexual del trabajo. Y por lo tanto, todo el trabajo reproductivo que la mujer per se le va a tocar hacer no va a tener ninguna remuneración material, sino en esta sujeción moral de ser el ancla de la casa, ¿no? Detrás de un gran hombre y una gran mujer, ¿no? Él el espacio público, ella el espacio doméstico. Y un poco el discurso que están sosteniendo las nuevas autoridades conservadoras, ¿no? Vienen en esa estructura, es decir,
los temas de sexualidad, los temas del deseo. Para ellos la sexualidad no es sino reproductiva, nada más. O sea, echando por fuera todo lo que hemos venido hablando del deseo y el placer en la sexualidad de las personas, como eso también baja los niveles de violencia. Imagínate, todo está vinculado. Eh, entonces, claro, las políticas más progresistas, que fueron más que nada de consigna, esperemos que en México así no pase, eh, fueron, bueno, sí, las mujeres, vamos a dar un sueldo por ama de casa, se llama acá dueña de casa, que no han trabajado en lo remunerado durante toda la vida, pero sí reconocer al menos una actividad que en el espacio que fue necesaria para la vida pública de otros, porque sobre sus espaldas tres, cuatro personas pudieron tener una vida reproductiva, tener propiedad, seguir avanzando en una escala social, y estas mujeres quedan invisibilizadas, ¿no? Entonces, al menos el reconocimiento de que ser dueña de casa, estar en la casa y cuidar, es un trabajo de alto costo, y que si valorizáramos cada uno de las horas hechas por mujer, de la mañana a la noche en el cuidado, el PIB de los países se transformaría completamente, ¿no? Porque lo que le toca a esa mujer es un PIB muy alto en relación al que, está en un lugar también de alta vulnerabilidad. Los datos nos indican que las mujeres mueren más en sus casas que saliendo al espacio público. Son los hombres los que mueren en la calle, acuchillados por violencia, por accidentes de carro, etcétera. En cambio, las mujeres mueren en su casa, asesinadas, muchas de ellas por parejas y exparejas, ¿no? Entonces, eh, el tema del trabajo remunerado, que hoy día las feministas, las economistas feministas, que son muy potentes, nos hablan claramente de esta un poco tomando a Marx, cómo está esa visión sexual del trabajo, y cómo quedó entre paréntesis en los revisores y en los constructores de estos nuevos discursos, ¿no? Aparece ahí, cuidado, un trabajo no remunerado, cómo cuantifica los litros de leche que dan las madres que están lactando, por ejemplo, ¿no? Lo que eso ahorra a un sistema de salud público por la leche, por el hecho de, y cómo los hombres dicen, pero si tú, a las mujeres que están en proceso de maternidad primera, no has hecho nada durante el día, hombre, esa persona está alimentando a otra persona que va a ser un futuro adulto y que tiene que estar sano con todas las vitaminas, y que está integrando de su cuerpo, está transmitiendo a esa otra corporalidad. O sea, que los varones entiendan eso. Uno, cuando yo hago charlas en distintos espacios, muchos, sobre todo los más jóvenes y no tanto, lo entienden, y sienten culpa de por qué yo no puedo hacer lo que mi mujer hace con mis hijos, o para poder ayudar de mejor manera. Mira, con el paso ya de la comprensión y ahora la acción, ya tenemos avanzado harto. ¿Te fijas? Y lentamente, pero hemos avanzado. No es lo mismo hoy día hablar con varones hoy día de distintas edades, en distintos contextos, que en 1984, que en 1998, que en 2004. ¿Eh? Entonces, Sí, avanzamos lento, pero avanzamos. sin duda, yo creo que sí hemos dado pasos a mejorar la condición de la mayoría y a hacer conciencia sobre que esta división de trabajo no ha sido ni justa ni equilibrada. Por último, me gustaría que pensáramos un poco sobre cuál es nuestro deber ético al encontrarnos con identidades que desafían la norma binaria, la norma heteropatriarcal en los espacios de convivencia social y educativa. O sea, éticamente nuestra primera tarea es acompañar, sobre todo acompañar por el desprecio, por el insulto que van a recibir muchos de ellos, ella, que recibimos en distintos espacios de una manera u otra, ¿no? Y el deber ético es acompañar y estar, acompañar, explicar, construir sociedades para la paz, ¿no? Eh, y eso no significa estar siempre en una posición de víctima, sino que estar en una posición de derecho, de hacer entender a los otros, a los distintos espacios, que todos y todas somos sujetos de derecho. Insisto mucho en ese término porque ayuda mucho más
en términos jurídicos, hablarle al policía, al juez, a la señora que está vendiendo pan, al caballero que vende agua, al garzón, al mozo, decir sujetos de derecho, porque ese es el primer paso y ahí hay una comprensión multivocal de distintos lugares, ¿no? Y después ya ahondar sobre identidades, sobre orientación, etcétera. Yo creo que es un segundo paso para, si a usted acaso le interesa, con quién yo siento deseo o con quién duermo a la noche, que sea otro tema, yo lo voy a hablar con usted, pero hay un marco normativo que todos somos seres de derecho, indistintamente a cómo usted me perciba, con el nombre que dice en mi carnet y cómo yo me estoy autopercibiendo de manera explícita en la calle, ¿no? Entonces creo que el deber ético, y ahí es muy fuerte el término que sostiene la sociedad, es acompañar, respetar y hacer entender a los otros y otras esa diferencia, ¿no? Lo mismo con las personas, el capacitismo, el edadismo, se cruza toda la matriz de opresiones, ¿no? Todos somos sujetos de derecho, infancias, vejeces, personas no binarias, personas con necesidades especiales, con retraso cognitivo, etcétera, etcétera. Es decir, y eso, claro, nos desafía, porque imagínate, qué maravilloso sería un mundo homogéneo, un aula homogénea, donde todos son iguales, qué maravilloso y qué aburrido, qué maravilloso y qué sin sentido de existencia, ¿no? Donde todos los árboles son iguales, donde todos los colores son el mismo. No, y ese desafío también nos remece y nos mueve. Somos todos humanos, humanas, y somos todos diferentes. Y así como yo requiero y exijo que me respeten, voy a respetar al otro y a la otra, ¿no? En esa diversidad. Yo creo que cuando entramos en ese espacio y la gente claramente se remece el shock de la diferencia, pero luego baja. Y tú cuando baja y tú dices, y toda esta violencia o esto que nos impusieron no viene de nosotros, de adentro, nos viene de afuera. Entonces bajemos todas las armas, porque aquí nadie tiene que matar a nadie, ¿no? Y creo que ahí está el deber ético, en cualquier lugar que nos encontremos. Es decir, el diálogo y la palabra por sobre el cuchillazo, el balazo, el grito, inclusive, ¿no? No es fácil, no digo que sea una tarea que sea muy sencilla, pero creo que es el primer racimo de balas que tenemos que tener, que es el diálogo, las palabras y la atención de entendernos, insisto, como sujetos de derecho, ¿no? Que nuestro voto no vale solamente para las elecciones, sino que, y también empezar a comunicarnos. La pandemia nos trajo la desarticulación, ya venía, por cierto, pero nos trajo mucho más la desconfianza en el otro, en los otros, en el vecino, la gente va desapareciendo, el tiempo pasa muy rápido. Entonces, ahí la tarea ética es conocernos, es mirarnos, es decir, buenos días vecino, si necesita algo, aquí estoy, si esta persona es diferente, bueno, acompañarla, si se siente vulnerable. Me ha pasado encontrar estudiantes en los baños llorando porque se recibieron tal o cual en la universidad. Entonces, bueno, no es difícil, creo, ¿no? En la infancia es mucho más fácil hacerse amigo, perdonarse, y la infancia, las nuevas infancias te están diciendo, no se habla del cuerpo de otro, no se ríe del cuerpo de los otros, si no nos reímos juntos, no es broma, es burla. Lo están entendiendo muy tempranamente. Ojalá que no lo soltemos hasta arriba, porque como decía en las filminas que tenía, esta socialización primera también nos entregan todas estas formas a quien odiar, a quien despreciar, a quien decirle negro, indio, malo, asesino, y a quienes no, ¿no? También el cuidado y la responsabilidad de ser adulto y tener el cuidado de infancia, que van a repetir todo lo que nosotros, a quienes despreciamos, a quienes no, a quienes nos caen peor, a quienes nos caen mejor, a ellos los va a atravesar, ¿no? Y ahí tenemos que estar muy atentos también. ¿Mm? Imagínate esas infancias que van creciendo con un discurso de odio hacia las identidades sexogenéricas, como una niña, un niño que sabe su papá militar o no, su mamá, y que se ríen y se burlan, y este niño, esta niña, lo único que empieza a mirar son cuerpos, siente deseo por cuerpos iguales al de lo de ella, ¿no? Imagínate ahí cómo se produce la potencia de la represión,
y después el daño, ¿no? El daño que es difícil de reconstruir, no es imposible, pero hay un daño no menor. Entonces, ahí también hay que ser súper responsable cuando tenemos infancias alrededor. Somos todos responsables de las infancias. Pues muchas gracias, Pam. Creo que es muy redondo y pues vamos a despedir el programa de hoy. Bueno, muchas gracias a ti. Cuenta conmigo, con nosotros para cualquier cosa y seguimos siempre en un diálogo para la paz finalmente, ¿no? De eso se Gracias. trata. Besos. Ya que estés muy bien, cuídate. Un abrazo. Pues esta fue la charla con Pamela. Gracias a sus comentarios, a lo que han colocado en el chat. Héctor Ríos nos dice que el poder es un elemento clave que condiciona la vida eh, de los integrantes de una sociedad, pero el poder justo está atravesado por ideas fijas sobre el deber ser. Si hacemos un recorrido rápido, el poder hegemónico está dado exclusivamente a hombres propietarios blancos eh, y y son quienes determinan estas condiciones. Lo reproducimos en la escuela, en la familia, en la casa, en la calle, pero solo como una medida de hacernos valer, pero haciendo asimetrías y colocando jerarquías. Bueno, Beatriz Pintor dice que en las escuelas también se juegan los roles muy marcados. Sí, efectivamente, en las escuelas lo vemos con maestras, maestros, directivos, cómo toman decisiones, pero maestros en el aula, maestras en el aula, también estamos reproduciendo este sistema. Y aquí la atención es a dejar de reproducirlo de esa manera, involucrar a todos y a todas en las mismas actividades, en las mismas capacidades, en el desarrollo de conocimientos, habilidades de la misma manera desde muy pequeños, porque eso va a ayudar a construir una sociedad más equilibrada, más justa. También Marra, así es su nombre en el chat, dice que en las escuelas se mira mucho estos roles de género, pues la misma invitación a ir deconstruyendo estos roles estereotipados. Y Yacita Santos dice, ahora ya no es detrás de, bueno, supongo que quiso decir eso, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, sino ahora es al lado. Pero pensaría que entre más autónomos, más independientes seamos de unos de otros y que el compartirse a eso, vernos, mirarnos, apoyarnos, querernos, cuidarnos, pues todos vamos a estar muy bien. Rolando Oz dice que se tiene un imaginario donde el feminismo es contrario al sujeto varón y a veces pierde el sentido de inclusión. Bueno, es la interpretación que nos quieren dar del feminismo para justo pensar que las mujeres estamos odiando a los hombres, que las mujeres queremos eh, hacer que los hombres valgan menos. No, queremos que todos y todas valgamos igual. Queremos que todas y todos tengamos las mismas oportunidades y podamos compartir y convivir de igual manera. Bueno, antes de irnos, pues unos anuncios. María Aurora, cuéntame si te animas a los anuncios o de una vez me los echo. Clau, no puedo abrir el video, algo pasa.
pero la voz te sale perfecta. Bueno, ¿qué tal? Ya llegamos a 16,000 personas que nos siguen en Facebook. Les agradeceremos que nos sigan en Facebook. Somos Educaréis, Educación Integral en Sexualidad, especialmente dirigida a estudiantes, perdón, a docentes, estudiantes y familias. Nos pueden encontrar en varios de estos lugares, en un grupo de Telegram. Tenemos también nuestro Facebook. Todos los miércoles los esperamos de 7 a 8 de la noche con webinars como el que hoy tuvimos de gran calidad con especialistas. Nos pueden seguir también en Instagram. Todos nuestros webinars están en YouTube. Ahí los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Educaréis. También tenemos varios grupos de WhatsApp. Mándenos un mensaje a este teléfono y con gusto los incorporamos. Tenemos un correo electrónico, tenemos TikTok y tenemos nuestro Google Site con cápsulas educativas. Adelante, Clau. Gracias, María Aurora. Y bueno, la próxima semana también tenemos a una gran especialista, Liber Fernanda López Pérez. Ella nos hablará sobre los derechos en salud para niñas, adolescentes y mujeres que han sido víctimas de violencia de género y violencia sexual. Pues es de verdad un gusto enorme haberles tenido hoy. Por favor, vengan la próxima semana, será una gran charla. Hasta pronto.